Librofest Metropolitano 2021 virtual. Buen día, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la presentación del nuevo número del Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño. Para quien no la conozca, el anuario es una revista arbitrada de publicación permanente. Cabe señalar que está indexada en Latindex y EBSCO. Su propósito es reunir trabajos especializados e inéditos de investigación que aborden el fenómeno de lo urbano en un sentido amplio. Entre sus páginas ustedes podrán encontrar artículos, reseñas, ensayos, entrevistas en esta línea temática. Por otra parte, me gustaría mencionar que nuestra publicación, ahora coordinada por Francisco Javier de la Torre Galindo y por una servidora, es el resultado de un esfuerzo colectivo sostenido por casi 28 años. Se dice fácil, lo cierto es que detrás de ella están diversos colegas que han aportado su esfuerzo y su compromiso para impulsar esta revista. A ellas y ellos queremos expresarles nuestra gratitud en este nuevo cambio de estafeta. También es necesario señalar que el anuario forma parte de los proyectos de largo aliento surgido en los orígenes del área de estudios urbanos. El anuario se propuso como un vehículo para difundir las ideas y propiciar el diálogo en torno al tema de lo urbano. Listo. Queremos darle la bienvenida y las gracias a nuestros dos comentaristas invitados, al doctor Emiliano Duering, doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, Emiliano, por estar aquí. Y también al doctor David Navarrete, doctor en urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París y profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. También muchas gracias, David, por estar aquí, acompañarnos a comentar, presentar nuestro número 27 del anuario. Queremos pedirle a Emiliano iniciar con esta presentación del anuario, con un capítulo especial que tiene el número, es una entrevista a uno de los actores iniciadores de la revista. Emiliano. Bueno, primero, muchísimas gracias y felicidades por el evento y por este nuevo anuario. Es todo un logro, ya casi 30 años de una publicación constante y además en este momento que me parece muy simbólico que queda colocado en la entrevista con Sergio Tamayo, que es el cambio de estafeta, ¿no? Entonces, es una entrevista que, bueno, hacen ustedes dos, ¿no? Y con la sensibilidad para que Sergio comente cosas que a veces quedan como en la trastienda de la investigación, que tienen que ver con cómo se forma un equipo de trabajo, cómo ese equipo de trabajo puede llevar a la construcción de seminarios, cómo los seminarios se convierten en posgrados y luego en publicaciones que se hacen de manera constante. Entonces, Sergio va tomando esta narración, ¿no? Este proceso de construcción de un área de investigación, particularmente la de estudios urbanos, y comenta un par de cosas que me parecen cruciales, ¿no? Una es el cómo formar escuela, ¿no? Creo que todos los que estamos en investigación urbana nos ha preocupado en algún momento de cómo se logra esto. Y él quizá en su trayectoria va incorporando cosas que sucedieron y cosas de su nuevo o de su pensamiento actual. Cosas que sucedieron, por ejemplo, es cuando todo el equipo iniciador del anuario o parte del equipo hace un doctorado.
Y como nos pasa a muchos que empezamos a trabajar áreas territoriales, nos vamos a cuestiones sociales o filosóficas. Sergio estudia, ¿no? Después de la maestría en urbanismo, estudia el doctorado en filosofía, y cuando vuelve a este grupo se da cuenta que necesitan tener una mirada interdisciplinar. Y entonces es una producción intelectual que estaba destinada a cuestiones urbanas, se va abriendo a otros temas que permiten, ¿no?, abordar desde la complejidad, pero también de manera compleja. Es decir, no es fácil mantener una revista que tiene artículos de distintas cosas, y él va comentando cómo se sostiene esto, incluso desde cuestiones anecdotarias, ¿no?, muy divertidas que andan por ahí, y da algunas pautas, ¿no? Me parece que una de estas pautas es que cuando se lanzan, ¿no?, con esta idea de formar escuela de estudios urbanos, se dan cuenta que es más importante hacer trabajo riguroso y respetar la mirada de los compañeros. Y entonces, en ese ámbito que van logrando de respeto, van construyendo una nueva forma de pensar. Entonces, en esa idea de no construir escuela como una única línea, en realidad van construyendo escuela. Entonces, a mí me parece algo muy bonito. Y esta parte de la entrevista cierra con una pregunta, ¿no?, de cómo entender los estudios urbanos en este momento. O sea, no solo narra todo el trayecto de producción del anuario a cómo hasta hoy, sino pues qué sigue y cómo incorporar el contexto actual. Entonces, me gustaría cerrar diciendo que le parece importante develar lógicas que se están mostrando a partir de la pandemia, pero también encontrar nuevas utopías. Entonces, nada, cedo micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchas pistas ahí que le dieron sentido a esta estafeta que tomamos María y yo en ese número, y que nos hace no perder de vista todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y la aspiración a fortalecer. Entramos ahora a revisar, comentar, compartirles una sección clave del número, que es la de artículos de investigación. Les queremos compartir, María y yo, algunos comentarios de los 6 artículos. Si te parece, María, arrancamos. Sí, el artículo con el que iniciamos este número se llama Abriendo la ciudad a partir de los umbrales, de Aritz Tutor Antón, quien hace un análisis muy puntual en torno al debate del turismo y los centros sociales ocupados, cuyas configuraciones urbanas ofrecen dos maneras distintas de concebir y transformar la ciudad. Y luego está un segundo texto de David Navarrete Escobedo, titulado Nuevas formas de habitar el patrimonio, clases medias extranjeras como factor de agravamiento de las desigualdades urbanas en 2 centros históricos del estado de Guanajuato. Se los recomiendo ampliamente, su trabajo no tiene desperdicio. Aquí Navarrete analiza la situación de exclusión y desigualdad a la que se enfrentan los habitantes de las ciudades patrimoniales. Hay cuando estas ciudades patrimoniales tienen un sesgo transnacional en su transformación. Y luego está otro artículo que se llama Percepción del paisaje urbano, Taxco de Alarcón Guerrero, de Selene Galeana Cruz. Aquí la autora analiza la percepción del paisaje urbano a partir de los cambios urbanísticos y arquitectónicos derivados de las políticas urbanas orientadas a impulsar el turismo. Cierran otros 3 artículos que podemos identificar en dos temáticas distintas. Uno primero escrito por Elizabeth Caracheo y Pamela Castro, que se llama Vulnerabilidad socioespacial y la metodología co-creación.
una propuesta de intervención urbana en la colonia de desarrollo urbano Quetzalcóatl. Y como lo dice el título, las autoras describen la experiencia que tuvieron en este conjunto habitacional, en esta unidad habitacional en el oriente de la Ciudad de México, con la población. Un trabajo con una metodología cualitativa que el objetivo, establecen las autoras, es transformar estereotipos. Una zona considerada de alta violencia, tratan de trabajar desde abajo con los vecinos para cambiar o transformar esos estereotipos. Los otros dos artículos, el tema clave es la movilidad. El primero de ellos, escrito por Jorge Juárez y Kevin Hernández, se titula Movilidad urbana y seguridad vial en la zona metropolitana del Valle de México, otra perspectiva en torno al peatón y al ciclista. Y ahí está la discusión que arman los dos autores, el impacto que tiene la estructuración de la zona metropolitana del Valle de México, con una condición de desequilibrio, de desigualdad importante que afecta la práctica de la movilidad, principalmente lo que a ellos les preocupa mucho, el peatón. Entonces ahí se discute alternativas, se discute el análisis crítico para entonces llegar a identificar afectaciones a la vida y la salud de los peatones. El texto que cierra también en el tema de movilidad es de Daniela Oropesa y Verónica Leiva, dos colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el título de su texto es El crecimiento urbano y sus consecuencias en la movilidad, caso de estudio, zona conurbada de Querétaro. También en la movilidad, también centrado en el peatón, pero más en las dinámicas de los desplazamientos que se hacen de los hogares o de las viviendas hacia los centros de trabajo. En el mismo sentido que el texto anterior, nos demuestran que hay una estructuración desequilibrada, desigual, entre la localización de los puestos, de las actividades económicas, los puestos de trabajo y la implantación o la localización de viviendas. Ahí está la discusión de las autoras y destacan mucho los riesgos que afrontan entonces las poblaciones que tienen que hacer esos traslados, los peatones, por supuesto, y contextualizan con una especie de difuminación de los límites que en la zona metropolitana de Querétaro están sucediendo. Ahí cierran los 6 textos que nos dotan de un montón de insumos para las discusiones en las ciudades que tenemos hoy. Una segunda sección importante para este número fue la que se abrió con los ensayos. Textos mucho más cortos, más concretos, con un planteamiento mucho más claro, aunque descriptivo, en el que participaron, tenemos tres textos en los ensayos, y la motivación principal en los 3 fue la pandemia. Empezar a reflexionar sobre la crisis sanitaria que tenemos fue la invitación que se hizo a los autores. David nos va a ayudar con la presentación de estos y cierro un poquito con el último ensayo. David. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a María y a ti por invitarme a participar en la presentación del anuario. Igualmente a Emiliano por compartirnos su punto de vista sobre la entrevista. Bien, yo voy a guiarme para cumplir más o menos para cumplir bien con la tarea de dar cuenta del contenido de los 2 ensayos que analicé dentro del anuario. Voy a compartir pantalla. Y me dicen, por favor, si pueden ver las diapositivas. Ajá, serán muy breves. Como lo comenta Paco, en la sección de ensayos. El primer ensayo que aparece en el anuario tiene precisamente como tema el impacto que tuvo la pandemia en las ciudades, ¿no? Este es el título del ensayo, Urbanismo en tiempo de coronavirus, reflexiones sobre la actualidad y futuro de las ciudades latinoamericanas, de Daniel Rolando Martí y de Arturo Velázquez Ruiz. En general, la esencia del ensayo es una reflexión sobre la realidad de las ciudades frente a la pandemia y un planteamiento de cuestiones clave para su futuro. Son 3 preguntas las que van a estructurar este ensayo. Cada una de las preguntas corresponde a una sección de reflexión.
La primera pregunta es, ¿cuál debería ser el abordaje contemporáneo del urbanismo en la concepción y el diseño del espacio urbano público y privado? Ajá, aquí los autores van planteando cuáles han sido las reacciones dentro de la pandemia, pero también hacen un contexto histórico de qué ha representado el espacio público a lo largo de la historia y de la ciudad. Ajá. La segunda pregunta es ¿cómo ha modificado la percepción del espacio urbano la presencia de un virus de rápida y masiva transmisión, así como letalidad? Y bueno, acá los autores tratan de hacer un balance con base en observaciones que se viven en el momento de las restricciones por la pandemia, y finalmente coinciden en que surge una percepción negativa en un momento en el que el otro y el espacio público representan un peligro por transmisión, ¿no? Entonces esto es un dato relativamente nuevo en el espacio público, o que toma fuerza en el espacio público dentro del contexto de la pandemia. El espacio público había sido un espacio, pues, que permitía el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y es el hábitat histórico de la sociedad. Entonces, prenden el foco sobre esa nueva percepción que al parecer va a tener un impacto importante en el uso y en la concepción de las ciudades. La tercera pregunta es ¿qué modificaciones del patrón de comportamiento social resultarán procedentes para asegurar la continuidad del espacio urbano como hábitat principal de la humanidad? Y aquí se plantean precisamente cuestiones sobre cómo los urbanistas, los arquitectos y los responsables del espacio urbano tenemos que intervenir y pensar la ciudad a partir de este gran evento que hemos tenido por cuestiones de pandemia. El otro ensayo que analicé es el éxodo de las clases medias y altas de la ciudad al campo durante la pandemia, ¿no? La autora es Ángela María Jiménez Avilés, y el ensayo se centra precisamente en explorar la movilidad durante la cuarentena de las clases medias en 4 ciudades. Ajá. Las ciudades fueron Madrid, París, Bogotá y Nueva York. La autora explica algunos criterios para seleccionar estas, y los ejes que estructuran su ensayo es estudiar los motivos, los destinos y los impactos de esta relativamente inédita movilidad por una pandemia. Entonces, en la búsqueda de respuestas, es una investigación sobre notas periodísticas en estas ciudades, y las respuestas van a aparecer para los motivos. La principal respuesta fue que las personas de esta categoría social buscaban espacios más confortables, espacios más amplios, y sentir mayor seguridad estando fuera de la ciudad. Los destinos fueron los bordes rurales y las zonas vacacionales, relativamente cercanas a las grandes metrópolis, que les permitía también cierta tranquilidad en caso de tener que hacer algún desplazamiento hacia la gran ciudad. Y el impacto principal que se dio en los lugares de destino fue una revelación de desigualdades y un acaparamiento de bienes, y finalmente forzaron la capacidad de las ciudades a las que llegaron. Ajá. Entonces, estos serían los puntos esenciales. Al final, la autora se pregunta sobre hasta cuándo va a durar esta tendencia, si va a tener realmente un impacto, y pues deja abiertas las preguntas hacia nuevas pistas de investigación sobre cómo estas movilidades están impactando a los lugares de destino. Ajá. Entonces, eso sería todo por mi parte en cuanto a los ensayos. Muchas gracias. Gracias, David. El tercer ensayo que cierra este apartadito lo escribió Georgina Cárdenas Pérez, una colega también del doctorado en urbanismo. El ensayo se titula Ciudad y envejecimiento, una línea de investigación esencial en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ella tiene bien clara la propuesta que hace con el ensayo porque la trae desde su tesis de doctorado, y es colocar en los estudios urbanos
de manera más contundente, más fuerte, el tema del envejecimiento. Pero aquí reflexiona con la contingencia sanitaria y la vulnerabilidad que han afrontado los adultos mayores. Destaca además que es el nivel más alto de esa vulnerabilidad está en las mujeres, que la cuestión de género vuelve a ser importante, y llama entonces a aumentar la preocupación y colocar entonces el trabajo tanto desde el enfoque de los estudios urbanos como en la construcción de políticas de gestión territorial y de vivienda para aspirar a construir ciudades amigables con la vejez. Cierra colocando este llamado hacia la consideración del tema del envejecimiento como una línea de estudio, una línea de investigación clave en los abordajes, los estudios de la ciudad. Con eso cerramos la sección de ensayos y el número cierra con una reseña de libro que nos va a presentar Emiliano. Emiliano. Sí, muchas gracias. Este es un cierre importante, me parece, para el libro, dado que es una reflexión sobre una reflexión. Es decir, es una presentación, una reseña de un libro, pero el libro es Mejoramiento Barrial, una experiencia en la Ciudad de México. Bueno, que lo coordinas tú, Francisco, y Ricardo Pino. Y la reseña la escribe Blanca Rebeca Ramírez, ¿no? Ya conocida por todos. Ella plantea que no va a ser un resumen, ¿no?, del libro, y eso me parece muy importante, porque luego nos cuesta presentar presentaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y yo me acordaba de una frase de Josep María Montaner que él dice que la teoría de la arquitectura no es más que la crítica de la crítica a los edificios, ¿no? Entonces me parece que el pensamiento también pasa por ese proceso. Entonces no creo que yo pueda hacer teoría sobre el pensamiento de Blanca, pero quizá puedo soltar algunas ideas porque es un trabajo que me toca sobre todo en el último punto. Ella plantea que hay grandes retos por enfrentar respecto a esta política pública urbana, y uno de ellos es pensar quiénes son los especialistas idóneos para acompañar este tipo de iniciativas. Yo, por suerte o por desgracia, estuve del 2003 al 2013 al 2015 acompañando varios proyectos en la Ciudad de México de mejoramiento barrial en Iztapalapa, y la verdad que aprendimos mucho. Y entonces me cuestiono si realmente se requieren especialistas y si yo pude aportar en eso. Entonces la verdad que la crítica de Blanca también cae sobre nuestra propia producción. Blanca Ramírez es sumamente ordenada, es una reseña que vale la pena leerlo, no solo por el contenido, sino por cómo va estructurando esto, y creo que nos aporta metodología de diálogo sobre los textos. Por ejemplo, ella, no lo va a poder mencionar todo, pero para que se entienda un poco, ella resume lo que articula todos los textos en el libro. Después resume lo que no articula o lo que desarticula, y finalmente plantea desafíos o retos, y todo el tiempo va estableciendo lazos entre los textos. Bueno, pues también queremos agradecer la participación de Quetzal León Calixto para este número. Su trabajo ilustró el anuario número 27, son fotografías blanco y negro. Es un trabajo de grandes cualidades plásticas, y lo interesante y lo bonito de su aportación visual es que nos muestra imágenes de aspectos de la ciudad que normalmente pasan desapercibidos. Él, con una mirada de diseñador gráfico y de artista plástico también, nos acerca a esta otra ciudad que tenemos ahí y que
él hace resaltar a través de estas imágenes, que son estos pequeños detalles que, como decía, siempre pasan desapercibidos porque estamos en el acelere de la vida cotidiana urbana. También nos gustaría invitarlos a que consulten el anuario en la página del anuario. Puede ser descargado, puede ser consultado en la página http://espaciosurbanos.ask.uam.mx. También tenemos una página de Facebook con el nombre de Anuario de Espacios Urbanos y de manera regular estamos publicando ahí algunas de las aportaciones que han hecho los distintos autores a lo largo de estos ya casi 30 años. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.